El motor zumbaba. El padre Mateo agarraba el volante, sus nudillos blancos como el hueso. El camino se extendía frente a él, una cinta gris contra el verde vibrante del campo español. Se dirigía a la ermita, una pequeña iglesia ubicada en un pueblo a 15 kilómetros del suyo. El sol caía sobre el parabrisas polvoriento. Normalmente, habría esperado con ansias este viaje, una oportunidad para despejar su mente, para prepararse para la semana que venía. Pero no hoy. Hoy, un nudo de temor se retorcía en su estómago. El silencio era ensordecedor. Al llegar al pueblo, una ola de sonido lo envolvió. Era como si el aire mismo vibrara con la energía de la multitud. La música sonaba a todo volumen, una cacofonía de tambores y guitarras eléctricas. Cada nota parecía resonar en su pecho. Frunció el ceño, su mirada atraída por la fuente de la conmoción. La confusión y el bullicio eran casi abrumadores. Un mar de cuerpos vestidos con colores brillantes se movía por las calles estrechas. Era un espectáculo vibrante y caótico. Corredores, sus rostros enrojecidos por el esfuerzo, se empujaban buscando espacio. Cada uno luchaba por avanzar. Banderas colgadas a lo largo del camino proclamaban que era el maratón anual del pueblo, el evento más esperado del año. El corazón del padre Mateo se hundió. La tristeza en su rostro era palpable. Reconoció al organizador, un joven con un megáfono, su voz ronca por gritar palabras de aliento. Juan, siempre tan dedicado. Por un momento sus ojos se encontraron. Fue un instante cargado de significado. El rostro de Juan se iluminó en reconocimiento, pero fue fugaz. La conexión se desvaneció tan rápido como había aparecido. El padre Mateo se acercó a Juan después de la carrera, con el corazón apesadumbrado. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, y el sacerdote no podía evitar sentir una mezcla de alegría y preocupación. Juan lo saludó cálidamente, pero había una distancia en sus ojos, una barrera que antes no estaba allí. Era evidente que algo había cambiado en él. Juan, comenzó el padre Mateo, su voz ronca por la emoción. No podía ocultar la preocupación que sentía por el joven. Me alegra mucho verte tan bien. Has crecido y cambiado tanto. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que nos honraste con tu presencia en la misa? Juan se movió incómodo, evitando la mirada del sacerdote. Padre, ya sabe cómo es. La vida se complica. A veces es difícil encontrar tiempo para todo. El trabajo, el entrenamiento, todo eso. Siempre hay algo que hacer. Además, agregó, bajando la voz a casi un susurro, ahora encuentro a Dios en la naturaleza. Es un sentimiento muy profundo. En el viento, el sol en mi cara. Es como si estuviera más cerca de él aquí afuera. Está en todas partes, Padre, no solo dentro de 4 paredes. La naturaleza me hace sentir su presencia constantemente. Los hombros del padre Mateo se desplomaron. No sabía cómo responder a las palabras de Juan. Más tarde, mientras se preparaba para la misa, la mirada del padre Mateo recorrió las bancas vacías. El eco de sus pasos resonaba en el silencio, un recordatorio constante de los tiempos cambiantes. Vio los fantasmas de los feligreses del pasado. Recordó las risas, las oraciones y las voces que una vez llenaron el espacio sagrado. Familias que se habían mudado, su fe desvaneciéndose con cada kilómetro que pasaba. Las casas vacías eran testigos mudos de una comunidad que se desvanecía. Jóvenes atraídos por las luces brillantes de la ciudad, su conexión con la iglesia cortada como un hilo deshilachado. La vida nocturna y las distracciones modernas los alejaban cada vez más. Pensó en los padres de Juan, sus rostros grabados con orgullo mientras veían a su hijo organizar el maratón. Un evento que había reemplazado la misa dominical en sus corazones. Habían dejado de asistir a misa hacía años. Las puertas cerradas de la iglesia eran un símbolo de su ausencia. Nuestros hijos son nuestra religión ahora, habían dicho, con sonrisas forzadas.
La devoción se había trasladado a sus familias. No beben, no fuman, son saludables. La salud física había tomado el lugar de la espiritual. ¿Qué más podría pedir Dios? Se preguntaban, convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Pero el padre Mateo sabía que no era suficiente. La fe, pensaba, era más que solo acciones. Era una conexión profunda y espiritual que se estaba perdiendo. La clase de catecismo esa tarde tuvo poca asistencia. Un puñado de niños se movían inquietos en las bancas de madera, su capacidad de atención tan corta como los días de verano. El padre Mateo trató de involucrarlos, de encender una chispa de interés en sus mentes jóvenes. Pero sus ojos se vidriaron, sus pensamientos ya estaban en los juegos que jugarían, los programas de televisión que verían. Incluso los niños que venían regularmente parecían estar perdiendo interés. Sus padres, demasiado ocupados con sus propias vidas, ya no reforzaban las lecciones en casa. La fe, que una vez fue la base de sus vidas, ahora era un extra opcional. Mientras estaba en el altar esa noche, con el aroma a incienso en el aire, el padre Mateo miró a la escasa congregación. Unas pocas ancianas, sus rostros marcados por el paso del tiempo, su fe inquebrantable. Una joven madre, con su bebé en brazos, sus ojos llenos de una esperanza tranquila que reflejaba la suya. Y en ese momento, un rayo de luz atravesó la oscuridad de su desesperación. Estos eran su rebaño, los que aún buscaban consuelo en los rituales, los que se aferraban a la fe como un salvavidas en un mundo turbulento. No los abandonaría, los cuidaría, los nutriría, como un jardinero que saca vida de la tierra seca. El servicio terminó. Las últimas notas del himno final se desvanecieron en el silencio. El padre Mateo estaba en la puerta, viendo cómo salían sus feligreses, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de las velas votivas. Sintió una mano en su brazo, un suave apretón. Era Elena, una de las ancianas, sus ojos arrugados en las comisuras por una vida de sonrisas y tristezas. «No pierda la esperanza, padre», dijo, su voz sorprendentemente fuerte. «Dios obra de maneras misteriosas. Incluso en el silencio, Él está presente. Incluso en la oscuridad, su luz brilla». El padre Mateo asintió. Sus palabras lo reconfortaban como un bálsamo.